La longevidad avanza, hay un relato en cuanto a eso que es favorable. Pero acá en la Argentina pasa eso. Bueno, lo hablamos con Sandra Olive, que nos va a dar detalles acerca de esto, de por qué trabajan, por necesidad, por una cuestión emocional, para mantener sus rutinas, o hay algo más para tejer en la conversación. Sandra, bienvenida, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ¿qué te parece esto que marcó la encuesta permanente de hogares a través del INDEC, que más del 15% de los mayores, ya retirados, siguen trabajando? Distintas manualidades o trabajos de manera independiente. ¿Esto es positivo o no es positivo para una etapa de la vida? Creo que depende de cuál es la visión de cada uno de la vida y si lo estás haciendo por placer o por necesidad. Si miramos lo que sucede en el resto del mundo, un país como Japón, por ejemplo, Sí. necesitas, para vivir un matrimonio de jubilados, en Japón, traigo Japón porque viven hasta los... hay más de 95.000 jubilados que tienen más de 100 años. Entonces, tenés una parte de la población que es alta, que si se jubiló a los 65, la verdad que no me acuerdo cuál es la edad jubilatoria en Japón, pero fíjate que son casi 30 años. No, ¿cuánto es? No. Sí, a Japón llegan en muchos casos a los 70. Es una de las tasas más altas de jubilación del mundo. Pero claro, porque viven más. Pero son 30 años de jubilado. En un país donde tenés menos natalidad. Sí. Entonces, vos inyectás dinero en la caja de jubilaciones con la masa laboral. Pero cuando vos tenés una población cada vez más longeva y tenés menos nacimientos, ahí es donde se te arma el descalabro, más allá de todos los otros problemas mundiales que tenemos. Sí. Eso tenés un tema. Bueno, en la Argentina está pasando eso. Se publicó últimamente, si no me equivoco el dato, que hay un 40% menor en la tasa de natalidad de los últimos años. Por lo tanto, va a haber personas más longevas, menos jóvenes, y además que en la Argentina el trabajar, que pasa a ser un privilegio, porque no hay trabajo, pero sí informal, que eso al sistema de pensiones lastima muchísimo. Sí. Y los jubilados también ingresan en eso. Claro, tenés sanatorios que han cerrado sus maternidades porque no hay chicos, están a pérdida. Sí. Pero si volvemos a lo que sucede por ahí en un país como Japón, donde el costo de vida para un matrimonio de jubilados, ponele Juan y María, no sé, que tienen 95 y 98 años, que viven juntos hace 60 años, les cuesta $2.500 por mes vivir. Y si los dos trabajaron y los dos aportaron, cobran $750 cada uno. No les alcanza. Ahora, yo estuve en Japón antes de la pandemia y me llamó la atención, porque Japón es un país que si vas es difícil moverte solo, porque por el tema de idioma, hay un montón de temas. Entonces teníamos guías que nos levantaban en distintas ciudades. Todos los guías eran jubilados. Entonces le preguntaba, ¿qué hacías? Yo fui gerente general de tal empresa. Yo nací en Estados Unidos. Él me contó que había trabajado durante 5 años cerca de donde yo vivía y hablábamos de eso. Y lo hacían felices de la vida. Era una persona grande ya, que estaba trabajando haciendo turismo, como guía turística, y había sido un súper ejecutivo en una empresa internacional. O sea, que se hacía valer el tiempo trabajado y la carrera que uno hace trabajando, porque no solamente uno trabaja para tener una remuneración, mantener a su familia y darse ese gusto, sino porque hay un crecimiento profesional. Claro, lo que pasa ahí es que se hay da contratiempos. Claro, bueno. Lo que pasa es que ahí no hubo un crecimiento profesional. Una persona que fue gerente general de una compañía, de repente está paseando con turistas por... Pero la diferencia es que tiene el trabajo. Y acá en Argentina es complicado. Hay muy pocas empresas que contratan mayores. O se lo generó. Hay que ver, vamos a estar en un cambio. Va a haber que, y también cada jubilado, buscar cómo planifica antes de jubilarse para ver cómo se genera el ingreso. Porque yo los escuchaba hablar antes y es súper interesante, y yo conozco muchas personas que iniciaron el juicio y por ahí lo ganaron, no se lo pagaron, se lo pagaron y le pagaron un 1% de lo que le debían, parecía un chiste. Sí, tal cual. Es un chiste. Sí. Pero es la realidad que vivís. Entonces, que haya ley no significa que haya justicia. Entonces, vos estás en una situación, estás inmerso en una situación que te está pasando algo, pero depende de vos cómo reaccionás a esa cosa que te está sucediendo. Y lamentablemente, con 500.000 pesos, 300.000 pesos por mes no vamos a vivir. Para un jubilado, por ahí ya un tercio se le va en medicamentos. Sí, tal cual. El resto en comida, ni hablemos de que viva, que
todo lo demás que es... Y todo el lo demás. alquiler porque por tener dificultades laborales no pudieron Todo lo comprar demás, todo lo la demás. casa, ¿no? Entonces eso también es una complicación. Totalmente. O sea, pasa a ser una necesidad económica principal. Claro. Acá en Argentina al menos. Claro. Está buena la comparación que haces con Japón, porque Japón es un país modelo en eso. Súper primer mundo. Y habría que copiar eso. Yo no sé por qué no se copian algunas Y cosas lo que pasa es que pasan. acá está Es la muy difícil. mentalidad que si yo aporté, me corresponde y me lo tienen que dar. Sí, te corresponde, pero cuando no te lo están dando y necesitas un plan B. Sí. Es como una relación tóxica. Me tengo que ir de la relación tóxica y buscar una forma de vivir y dejar esa relación tóxica al lado. Por ahí de alguna manera, no sé, mágica, se recompone y le pagan a todos lo que les debe. Por ahí, no le pongo muchas fichas. ¿Y qué haces en el mientras tanto? Sí. Y esto ya lo veíamos venir. Es que ya hace años y años que uno sabía que no iba a poder vivir de su jubilación. Entonces, ya un plan B tenías que tener. Sabías que cuando te tocaba jubilarte, si querías mantener el mismo estándar de vida, tenías que armarte un plan B. Y además, ponele que te jubilabas a los 60. Trabajabas en una empresa espectacular, te jubilabas a los 60, aportabas el máximo y te pagan los 2 millones de pesos. Sí, o menos inclusive. Pero ponele Sí. que mejor de los mundos, tenés la máxima. Sí. Por ahí no te alcanza para lo que vos querías hacer. Por ahí alquilás y se te va, no sé, la mitad en el alquiler, lo que sea. ¿Qué vas a hacer a los 60 si tenías una posición súper no sé cuánto en una organización? ¿Te vas a quedar en tu casa tejiendo y destejiendo? ¿Qué vas a hacer? Por ahí que vivas hasta los 90, 30 años haciendo qué cosa. O sea, es que interesante esto, porque cuando hablamos de edades como principios, ¿no? De una etapa a la otra, estamos entrando en una generación de longevidad avanzada, pero también del sistema propio argentino, jubilatorio en particular, que vivís más años como jubilado que como trabajador. Tal cual. Puedes llegar a jubilarte, por ejemplo, un docente puede jubilarse, mujer a los 52 años, trabajar 25 años, pero vivir hasta los 100. O sea, podría hasta en ese caso duplicarse su vida fuera de lo laboral que en lo que trabajó. Sí. Eso se tiene que educar en la gente, esto que decís vos, tener el plan B, mira que estás trabajando, pero después de jubilado, fíjate. ¿Hay que educar eso en la gente? Totalmente. Hay que ir pensando ya con tiempo. Yo sé que me va a tocar jubilarme. Porque no es que te viene de sorpresa, Sí, un día claro. te despertaste, entonces te jubilaron y vos, no la vi venir. Te jubilaron. ¿Por qué? Porque la empresa tiene una política que jubilan a cierta edad. Distintos motivos. Hay que dejar lugar para los más jóvenes, Sí. para que puedan hacer su carrera también, porque si no es injusto. Los motivos que vos quieras. Pero como ya sabes qué va a pasar, tenés que hacerte esas preguntas de qué voy a hacer después. Ujú. ¿Me va a alcanzar? ¿Voy a querer estar en mi casa todo el tiempo? Quiero viajar, ponele. No sé, tengo ganas, no pude viajar el mundo, quiero. Bueno, ¿cómo lo pago eso? Igualmente, y voy a entender esta parte de alguien que tuvo que forzarse teniendo 2, inclusive 3 trabajos durante tantas décadas, decirle que tiene que seguir trabajando, es antipático. Sí, es súper. Pero no le queda otra. Sí. ¿Cómo se ve trabajar en la Argentina eso? Porque está buena la parte emocional de querés seguir tu rutina, estás en condiciones, tenés ganas de seguir trabajando, o me voy a dedicar a un hobby, o esto que explicás vos. Pero también está la parte, la masa jubilatoria actual, muchos, que ya están cansados física y mentalmente. ¿Cómo laburan eso? Educación. Educación es la única manera. Y durante muchos años la educación era, no sé, quedó así de descarte. O sea, Entonces, hay que trabajar la educación. Ujú. Porque si no tenés un pueblo educado, tenés un pueblo que está acostumbrado a ir por lo más fácil, a mí me corresponde, marcho y me tienen que dar. ¿Cómo hace esa persona más adelante? Después tenés gente que entró en el plan jubilatorio con el Black Friday, entonces tenés gente que no, el 2x1, el que Sí. no aportó. Sí. Entonces tenés un montón de gente que aportó y porque tenemos que darle a los demás que pobres no tienen, pero porque no trabajaron, y entonces le estamos sacando al que sí aportó. Entonces es como, ¿por qué? Sí. Es también injusto. Entonces Sí. el sistema en sí es injusto. sí, creo que está muy bueno lo que marcaste de esto de
el sistema siempre gasta más de lo que tiene, lo gasta mal, pero lo gasta mal porque no se educa. Me quedé con eso, Sandra, de la educación, fundamental en los jóvenes para que puedan trabajar, y en los mayores, en esta próxima etapa de la vida, que es la que más va rotando en el tiempo. Así que me pareció muy interesante poder hablarlo con vos y te agradezco muchísimo por haber venido. Gracias a vos. Un placer, te vamos a ver a convocar porque esto va creciendo en el tiempo y está bueno también que este espacio funcione como esa materia también de reflexión. Así que gracias, Sandra. Gracias a vos por la invitación.